Buenas noches, Jonathan y Juliana. Muy agradecido porque nos estén compartiendo acá esta experiencia que titula Área y Perímetro, construcciones de ideas a partir de algunos recursos tecnológicos e integración con el pensamiento computacional. Bueno, para iniciar, cuéntanos a grandes rasgos en qué consiste esa planeación curricular que ustedes han ejecutado. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Nuestro trabajo pues, tuvo como tres focos, ¿cierto? El primero, se presentó una serie de situaciones en las que los estudiantes se acercaban pues, a la noción de medida, ya que en todo el proceso de escolaridad de ellos, pues, ya evidenciado por la práctica que hemos tenido en los colegios, el problema de medir, ya sea cuando se le asignan las unidades de medida, cuando están encontrando patrones de medición, cuando están hay una confusión entre los conceptos de área y de perímetro. Entonces se propone pues un tipo de acercamiento a esas nociones de medición con medidas antropométricas y con medidas pues que están alrededor de su contorno. En la segunda parte eh, eh, utilizamos, pues implementamos el software, ¿cierto? En este caso fue, el software utilizado fue Scratch, en el cual ellos simplemente, Scratch, simplemente ellos empezaron pues a construir las figuras, a identificar, a ubicar pues en el plano cartesiano, y ya pues, en ese tercer momento era la construcción de una casa, ¿cierto? La construcción de la casa, eh, empezando con una programación en 3D, ¿cierto? Una programación en 3D que ellos primero hacían un plano en segunda dimensión y luego le daban la altura, encontrando como, eh, dándole como orden, pues, dándole forma pues a la casa, y ya en ese último momento ellos como que llegan a un tipo de generalidad o a generalizar para encontrar una ecuación que responda pues a la manera en cómo ellos van a recubrir. Se tiene claro que este no es el orden de la unidad que nosotros le dimos. Esos simplemente fueron los tres enfoques que tiene la unidad. La unidad tiene otro enfoque. Para responderle a la pregunta que usted nos planteó, eh, ¿me la puede repetir por favor? Sí, yo iba a decir cuál pregunta. Bueno, y en torno a ese trabajo que han desarrollado tan interesante, me gustaría realizar una pregunta y la pregunta va muy focalizada como a algunos elementos que ustedes evidencian en las conclusiones y me gustaría que pronto nos los ampliaran un poco. Y dice así, ¿cómo proyectan que los estudiantes evidencien y den sentido a las construcciones mentales de área y perímetro que desarrollen a través del uso de tecnología? Bueno, buenas noches. Pues en primer lugar, en la medida en que el estudiante bien construye, ¿cierto?, unas ideas de área y perímetro mediante las situaciones que se plantean, bueno, entonces el estudiante... Espera, Tranquila. ay, guarda eso. Sí, sí, cuando estés preparada. Me falta un grupo. Se han ido varios ya. Listo, cuando desees. Es que yo pensé que Pero íbamos a yo pensé empezar que con la otra empezar pregunta. con ¿Cuál pregunta? Con la otra pregunta. las dificultades de planeación curricular, Pero bueno, igual pregunta en el orden aportes que sea. significados, pero para entrar en confianza. Listo, hágale, pues empecemos con otras preguntas. Con la pregunta esa. Bueno, La pregunta. dale, empezaremos entonces con otra. Bueno, y alrededor de ese trabajo tan interesante que has mencionado, a grandes rasgos, Jonathan, me gustaría de pronto que explicitaran cuáles fueron las mayores dificultades que enfrentaron ustedes en ese desarrollo o en esa planeación de un periodo académico con el uso de tecnología de manera transversal, porque ustedes ponen en evidencia el uso de diferentes recursos. ¿Cómo fue ese desafío de poder vincularlos de manera armoniosa? Sobre esa pregunta, pues, en primer lugar, uno de los retos fue adquirir como unos conocimientos básicos sobre los
programas que hemos escogido. En especial el programa de SketchUp, que es un programa para modelación 3D. Era un programa que nunca habíamos utilizado, entonces tocó empezar como desde cero, a mirar pues qué nos ofrece la interfaz, qué posibilidades nos ofrece, pues el programa como tal. Con Scratch también fue un poco así, porque si bien acá en el curso de tecnologías tuvimos un acercamiento pues al programa de Scratch, fue necesario retomar eso que habíamos visto acá en el curso y profundizar un poco más para poder adaptarlo a lo que queríamos. Con GeoGebra fue más sencillo porque pues el trabajo que se diseña con GeoGebra ahí es muy básico, o sea, son creación de figuras, se hallan áreas, se hallan perímetros. Entonces, sí, en ese sentido pues fue un reto para nosotros comprender pues cómo se manejan esos programas. Además, porque uno acá en la licenciatura solamente tenemos un curso de tecnologías, entonces digamos que ese curso nos da unas bases, pero nosotros necesitamos como profundizar un poco más, acercarnos ya de una manera más autónoma para poder, digamos, adaptar esos recursos a lo que queremos hacer. Por otra parte fue cómo, bueno, ahora que conocemos lo del recurso, cómo podemos lograr un mayor aprovechamiento de las posibilidades que nos ofrece ese recurso. Teniendo en cuenta pues que los recursos tecnológicos se proyectan como unos mediadores del conocimiento, o sea, cómo podemos transformar mediante esos recursos tecnológicos las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Y pues que como usted nos preguntaba, lo de la vinculación, ese fue otro gran reto, especialmente con Scratch, o sea, cómo podemos vincular esa programación por bloques que nos ofrece Scratch, o sea, ese desarrollo de habilidades propias del pensamiento computacional que podemos tratar de ¿cómo decirlo? De articularlo, vincularlo con otros recursos. Exacto. O sea, sí. Entonces el reto ahí era cómo lograr una cohesión entre esas actividades que habíamos planteado sobre área y perímetro, ¿cierto? Las actividades de exploración y las actividades de planificación de la construcción de la casa con la programación por bloques mediante Scratch. En general, pues, cómo vincular de una forma armoniosa la programación por bloques mediante Scratch con los contenidos de área y perímetro y las demás tareas que se realizaron en relación con esos contenidos, a que no quedara de una forma muy forzada. Sí, y yo creo que la compañera Juliana nos mencionó muy bien esas dificultades que tuvimos. Fueron realmente pues, dificultades que nosotros dijimos como ¿qué pasaría si nosotros no nos hubiésemos acercado pues, a este curso y quisiéramos implementar este tipo de actividades o incluir la tecnología en nuestra clase de matemáticas? Creo que es muy necesario esos espacios de formación y es una invitación también a la manera en cómo está programada pues, diseñada el curso o programada pues, el pensum de la licenciatura para que empiecen a incluir más cursos en donde la tecnología transversalice otras áreas de conocimiento. Ejemplo, nosotros una de las dificultades grandes fue identificar los software que íbamos a trabajar, además de eso identificar un problema que sea real y cercano al estudiante. Creo que eso es una de las tareas más grandes. Claro, con seguridad será un desafío siempre uno enfrentarse a los recursos tecnológicos y teniendo en cuenta que cada día aparecen nuevos, mejorados, nuevas versiones y entonces uno siempre estará como en una situación de que no sé realmente manipular al 100% la tecnología, no sé usar todos los recursos tecnológicos y siempre debo estar como acercándome, explorando de forma autónoma y también independiente, como lo mencionaba ahora Juliana, a esos recursos. Bueno, y me gustaría, ya hemos analizado algunos aspectos alrededor de la tecnología, pero ¿qué nos pueden aportar o cómo nos pueden explicitar los conceptos matemáticos que fueron más significativos dentro de ese trabajo que ustedes lograron desarrollar
En otras palabras, de pronto específicamente los aportes en el contexto de la educación matemática que se proyectaron ustedes a alcanzar, ¿cuáles serían? Creo que el pensar ciertas situaciones en las que uno llega al aula y los estudiantes no tienen claro un concepto en sí, los profesores, la experiencia pues no lo ha presentado de esa manera. Hablar de área y de perímetro en el salón es todavía pues un reto para tanto para los profesores como los alumnos. El hecho de utilizar las unidades de medida adecuadamente, ya sea en tamaño, escala, teniendo en cuenta pues el sistema de numeración decimal, imagino que esa es la escala que se maneja, es un reto. Y yo creo que el uso de las tecnologías han cambiado un poco pues las prácticas educativas. Sí, esas prácticas educativas de un momento a otro toman otro rumbo, un rumbo en el que los estudiantes ya no tienen una construcción, bueno, lápiz y papel, vamos a pensar en este momento como en figuras geométricas y presentarle las fórmulas a los estudiantes, sino bueno, ¿cuál es ese significado que yo voy a, después de esta actividad, cuál es el significado que me quedó después de esto? Hay dos autores que mencionan algo de la parte de esa modalidad educativa. Estos dos autores son Brasuel y Gallego, ¿cierto? Ellos dicen que esa modalidad educativa, esa donde incluyen la tecnología matemática, la tecnología en la educación matemática, facilita pues la construcción de unos conocimientos, ¿cierto? Una resolución de problemas, un aprendizaje, un desarrollo de destrezas, habilidades en las que se implementan esos recursos móviles, ya sea con el computador, con celulares, porque son tareas que se pueden abordar pues desde ese tipo de dispositivos. Pero lo que me parece más importante es que si nosotros necesitamos una construcción de ese concepto en los estudiantes, uno debe pensar primero cómo se construye ese conocimiento, ¿cierto? Teniendo en cuenta que los estudiantes tienen un saber previo y esa construcción mental que las personas tenemos se van creando en ciertos esquemas con lo que yo he vivido y con lo que está a mi alrededor. Pensar en esa situación, problema de, por ejemplo, en construir una casa por medio de Sketch, pues este programa, creo que es un reto también para ellos, ¿cierto? Una nueva percepción espacial que hay que tener en cuenta que nosotros estamos muy poco educados en este pensamiento. No sé si la compañera Juliana quiere complementar algo con eso. Bueno, sí, en relación con la educación matemática, pues una de las cosas que más buscamos en nuestro trabajo fue salirnos de esa enseñanza típica que se da sobre los conceptos de área y perímetro, o sea, trascender a eso de las fórmulas. O sea, que en este caso el estudiante pueda, digamos, comprender que esos conceptos están implícitos en diferentes aplicaciones, como en el caso de la construcción, o sea, que puedan, digamos, de alguna forma visualizarlos, aunque tal vez esa no sería la palabra más adecuada, porque cuando hablamos de área y perímetro hablamos de 2D, y esa es otra de las dificultades que presentan estos dos conceptos. Entonces el caso es que los estudiantes logren acercarse a esos conceptos mediante su entorno, o sea, que puedan visualizar que esos conceptos están allí presentes y que tienen un significado y que tienen un sentido y que existen es por algo, que área y perímetro no es solamente que yo cojo un rectángulo, que cojo un triángulo y que me sé que pase por altura, que sé que pase por altura sobre 2, sino también que yo puedo utilizar ese conocimiento en la construcción de algo. Y eso es lo que tratamos de hacer mediante el diseño de la casa, que ahí involucramos un poco la parte pues de la arquitectura, la parte de la ingeniería, cuando el estudiante tiene que planificar, por ejemplo, si tiene un terreno de tal tamaño, cómo puede diseñar la casa, teniendo ya la casa con tal área, cómo la puede distribuir, cómo va a organizar los espacios dentro de la casa. Yo creo que lo que mencionas al principio es muy importante porque quizás no es el enfoque de nuestro trabajo de área y perímetro, ¿cierto?
ya la construcción de la casa, pero son conceptos que están ahí y que de un momento a otro van a tener que evolucionar, al igual que nuestras unidades diseñadas, en las otras unidades pues diseñadas de los compañeros, estas unidades dan paso a otro escalón, a otro tipo de conocimientos en los que ellos van a tener que desarrollarse mucho más adelante, y al implementar pues ese tipo de tecnologías en el aula, yo creo que es uno de los mayores aportes que hace el uso de estas tecnologías a la educación matemática, es introducir esos estudiantes a un mundo computacional, o como lo leí en un texto, ellos decían que eran estudiantes o pensadores computacionales, ¿cierto? Relacionando la matemática con su entorno, haciendo uso pues de estos recursos, pero con una intención, no simplemente utilizar por utilizarlos. Y ellos también a su vez pues como que relacionan unas estrategias de resolución de problemas. En nuestra unidad didáctica a partir de ella se vieron varios momentos, ¿cierto? En los que los estudiantes planeaban, ¿sí? Verificaban los resultados a partir de las gráficas que se les mostraba. Ellos también en la manera en cómo se comunicaban y a partir de esto cómo era comunicado con sus compañeros y con los profesores. Y la más importante es que ellos llegan a una generalización, ¿sí? Creo que este es un tipo de resolución de problemas que en ese momento debe enfocarse pues la educación matemática. Sí, en esa misma línea de lo que decía Jonathan sobre el pensamiento computacional, si bien pues en la primera parte de la unidad parece que hiciéramos como un uso pasivo de la tecnología, vemos que el estudiante se vale del recurso simplemente como para visualizar las ideas, ¿cierto? Para modelar. La idea es que a medida que van transcurriendo las semanas, eso va trascendiendo en la medida que el estudiante tiene que planificar cuando llegan las situaciones, por ejemplo, del recubrimiento del piso, lo del zócalo, ya el estudiante tiene que comenzar como a realizar procesos de optimización, de modelación, que están vinculados con el pensamiento computacional. Y ya pues al final, como Jonathan lo mencionaba, está lo de la generalización. Y se trata de que el estudiante en un momento dado, anteriormente, tuvo que idear una forma de resolver ese problema del recubrimiento del piso. ¿Cierto? Que te decían que tienes una cantidad de cajas, que tienes unas cajas de piso que tienen cierto rendimiento y tu piso tiene cierta área. Entonces, en su momento, el estudiante hizo unos cálculos manuales, o sea, cogió, calculó el área, dividió por el rendimiento de las cajas que tenían, pero ya después en Scratch se busca es que el estudiante diseñe como una especie de programita que le permita realizar esos procesos automáticamente, o sea, que yo simplemente le diga, yo tengo una habitación de tal largo, de tal ancho, la cerámica que yo quiero, vienen tantas, pues rinde tanto por caja, entonces ¿cuántas cajas necesito? O sea, que tú simplemente ingresando esos datos ya te diga, necesitas tantas cajas. O sea, de alguna forma el estudiante se vuelve sobre ese proceso, ese cálculo que realizó anteriormente y ya crea pues un algoritmo que le permite realizar eso de forma automática. Bueno, quiero hacer énfasis en lo que ha mencionado, que considero que es muy importante, y es poner en evidencia o relativizar un poco el término de pensamiento computacional, que de pronto en una lectura inicial uno creería que tratan de buscar es programadores y que tienen que ver mucho con los procesos de ingeniería en sistemas y demás, pero ustedes hacen un llamado muy importante a que ese pensamiento computacional también se refleja en otros procesos, en procesos cuando yo estoy pensando cómo cubrir con baldosa la superficie de mi casa, o cuando yo estoy acercándome, bueno, cómo distribuir el área, que también hay márgenes de error o bueno, hay que tener ciertas condiciones de los muros, que también eso como que genera como cierta pérdida del espacio que se tiene para construir. Entonces todo eso implica como una organización sistémica, unos procesos organizados secuenciales, y que también ahí está el pensamiento computacional en cosas cotidianas, al igual de aspectos que lo han mencionado de pronto específicamente otro video en esa secuencia que se presentan en este momento. Y bueno,
es algo muy importante que quería resaltar. No sé si tengan algo más por decir en especial. Damos. Bueno, Juliana y Jonathan, muchas gracias por compartirnos este trabajo tan interesante y bueno, hasta luego. Bueno, con mucho gusto, profe y compañeros.